Hola, buenos días. Primero agradeceros la asistencia. Me presento, mi nombre es José Antonio Villegas, soy el 50% de la unidad de oncología pediátrica de aquí de Lucca y vamos a hablar de este trabajo de investigación que me sirvió para defender la tesis doctoral recientemente, ahora a primeros de octubre. Su nombre es un nombre un poco así, la predicción temprana de episodios infecciosos de alto riesgo en pacientes pediátricos con cáncer y fiebre mediante un modelo de evaluación dinámica. A modo de introducción, comentar en esta gráfica, una gráfica sacada del Registro Español de Tumores Infantiles, donde se puede ver la evolución de la supervivencia en el cáncer pediátrico. En cada una de las líneas son las supervivencias a 5 años en periodos de 5 años. Como pueden ver, desde los años... Esto tiene puntero... Aquí. Así. A ver. Un segundo. Ahí. Desde los años 80 se puede ver que en periodos de cada 5 años va aumentando progresivamente su supervivencia hasta situarnos en umbrales en torno al 80-85% de supervivencia global, con algunas patologías cercanas al 90-95%. ¿Esto cómo se ha conseguido? Entre otras muchas razones, con la intensificación de los tratamientos, especialmente quimioterápicos, el aumento de la intensidad de dosis, principalmente. También va a producir efectos deleterios muy importantes, como puede ser principalmente la destrucción del tejido hematopoyético y la consiguiente aplasia post-quimioterapia. Como pueden ver en un ejemplo de una analítica real de un paciente nuestro de hace algunos años, donde pueden ver una depresión total de la serie blanca, aparte de la serie plaquetaria y una disminución importante de glóbulos rojos también. Esto unido a otros factores, como puede ser la presencia de mucositis, el hecho de dispositivos intravasculares, como son los catéteres con reservorio, las situaciones de nutrición o el uso de nutriciones parenterales van a producir también un aumento del riesgo infeccioso. Y esta infección va a dar la cara generalmente en nuestros pacientes a través de un cuadro febril. Cuadro febril que generalmente en situaciones de aplasia no suele tener un cortejo sintomático acompañante importante, y que detrás de esas fiebres nos podemos encontrar una gran variedad de situaciones, desde situaciones en las cuales van a ser episodios sin foco de fiebre de corta evolución, que afortunadamente son la mayoría, y sin aislamiento microbiológico, situaciones de bacteriemias positivas, incluso pacientes que van a necesitar ingresos en cuidados intensivos por cuadros sépticos. Dentro de, digamos, todos esos episodios, nosotros en este trabajo nos centramos en los que consideramos más graves o más importantes y los cuales nos interesan más detectar, que son las bacteriemias por gram negativos, que son el gran caballo de batalla en nuestra situación y el mayor riesgo, digamos, infeccioso que tenemos, que sabemos que en pacientes con fiebre y neutropenia rondan, según las series, entre el 25 y el 70% de riesgo de esta bacteriemia, pero que en pacientes no neutropénicos tampoco es un riesgo bajo, en torno al 15%, y que tienen una gran mortalidad, especialmente la producida por pseudomonas. Las causas más frecuentes de estas bacterias serían la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae y la pseudomonas aeruginosa. Y otro cuadro que muchas veces derivado de este primero es los cuadros de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o sepsis, digamos, en el caso de que esté causado por un microorganismo. Aquí simplemente nombrar los criterios diagnósticos que se usan desde el consenso del 2005, que se basan en 4 parámetros: la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y las cifras de leucocitos. Esos son los 2 casos más graves, los que nos interesa principalmente detectar con precocidad. Como hay estos casos graves, digamos, la política que se ha llevado siempre, digamos, a nivel de manejo de los pacientes oncológicos con fiebre es esta que digo, disparar primero, preguntar después. Esto conlleva un aumento de la supervivencia en el sentido de la instauración precoz de tratamiento antibiótico, si bien sin tener cultivo, o sea, habiendo extraído, pero sin tener los resultados. Y sí, la literatura nos dice que la administración precoz en estos pacientes, especialmente en las primeras horas del inicio del cuadro febril, van a aumentar la supervivencia en los pacientes febriles.
Pero esto va a conllevar una serie de problemas, como el aumento del número de ingresos. En muchos pacientes van a recibir antibióticos que no necesitarían, pero digamos por la posibilidad de tener uno de estos cuadros la van a recibir. Un aumento de las estancias hospitalarias, un aumento del uso de... Un segundito, el puntero. No, ahí, perdón. Ahí que me salí, perdón. Le di al botón que no era. Si podemos poner, sí, perdonad, sí. Ahí, sí, que le di al punto que no era. Entonces, aquí. Un aumento del uso de antibióticos de última generación, la posibilidad de generar resistencia por ese uso aumentado de antibióticos, y todo eso va a conllevar un empeoramiento de la calidad de vida y un no menor aumento de costes económicos. Entonces, ¿cómo podemos discriminar esas situaciones de bajo riesgo a estas situaciones de alto riesgo? Que en este caso, para este trabajo, definimos alto riesgo aquellos episodios de bacteriemias por gran negativo y pacientes que requirieran ingreso en UCI por cuadros sépticos, ¿no? Clásicamente se usaba de lo que se disponía, pues de las cifras analíticas, de la duración esperada de una cifra baja de neutrófilos, del grado de la fiebre, patologías de base, comorbilidades, la edad del paciente. Y en los últimos años lo que está más en boga es el uso de biomarcadores, ¿no? Sustancias en la sangre que se van a elevar precozmente, incluso antes de aparecer la sintomatología. Los más usados, proteína C reactiva, procalcitonina y diversos tipos de interleuquinas, como pueden ser la 6 y la 8, que son los que más se han usado. Los estudios realizados con biomarcadores tienen un problema. Hay muchos estudios, sobre todo en los últimos 5 años, numerosos estudios, pero hay una gran variabilidad metodológica en el sentido de tipos de pacientes, en qué situación clínica se encuentra. La definición del mismo hecho de la fiebre neutropénica puede variar de un estudio a otro y, sobre todo, el objetivo a medir. Hay algunos que miden la infección en general, otros la infección bacteriana, otros la infección, la bacteriemia simplemente. Una de las cuestiones que nosotros nos planteamos en el estudio es que, digamos, estos parámetros no sirven para todo ni en todos los momentos. Por eso nos circunscribimos a esos efectos más graves. Esto hace que estos resultados sean contradictorios comparando unos estudios con otros, de manera que en unos nos van a decir que la procalcitonina tiene utilidad y en otros todo lo contrario, y viceversa con interleuquinas o con PCR, y hace difícil que se comparen estos estudios. Y esto hace que haya una falta de consenso sobre su uso. Nosotros, basando en todo esto, nos planteamos lo siguiente: ver si la determinación de PCR, procalcitonina e interleuquina permitía evaluar en las primeras 24 horas del inicio de la fiebre el riesgo infeccioso de, en este caso, de episodios de alto riesgo que presentaron pacientes oncológicos, pediátricos, todo esto en pediatría. El objetivo principal era establecer un modelo pronóstico que detecte estas situaciones de alto riesgo en las primeras 24 horas y luego, como objetivo secundario, ver si estos aumentaban la capacidad diagnóstica, si había parámetros clínicos que nos ayudaran además de los analíticos y una cosa que introducíamos que no se había estudiado hasta la fecha en este tipo de pacientes es si las variaciones de esta sustancia a lo largo del tiempo nos aportaban cierta información, no solo la medición estática del parámetro. Se realizó un estudio observacional prospectivo desde agosto del 2015 a enero del 2019, bueno, en la unidad de oncología y hematología pediátrica de LUCA, que es la de referencia para todo el tratamiento de estas patologías a nivel de la comunidad. Los criterios de inclusión fueron pacientes que estuvieran en tratamiento activo, ya sea con quimioterapia o con inmunosupresión en un post-trasplante halogénico. Edades del 0 a 18 años inclusive, y deberían tener un cuadro febril, ya fuera neutropénico o no, que cumpliera criterios de ingreso o inicio de antibioterapia en la primera evaluación. No me meto en el protocolo, digamos, de tratamiento de la fiebre neutropénica porque nos iríamos a mucho tiempo. Nada, el protocolo de la toma de muestra y del manejo sería la atención lo más precoz posible, una evaluación inicial, la toma de muestras que se harían a la llegada al paciente, en este caso a urgencia o a hospital de día en su primera atención. En ellas se traerían muestras microbiológicas que como mínimo serían de hemocultivos de sangre central o periférica, cultivos de orina y de sudados nasofaringio, un inicio precoz de antibioterapia basado en las recomendaciones de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y una segunda toma de muestras
que se realizarían entre las 12 y 24 horas posteriores a esa primera muestra. Se recogieron datos demográficos, los resultados de las analíticas, obviamente. Aquí, bueno, mencionar un poco a nivel, porque lo nombraremos mucho, cuando hablamos de estos valores con los sufijos 1, 1 sería la primera determinación, 2 para la segunda, y 2 versus 1 sería la diferencia porcentual entre la primera medición y la segunda. Y se catalogó el episodio según si había tenido un episodio de alto riesgo o no de alto riesgo. Se obtuvieron los consentimientos informados de los pacientes y sus padres, esos pacientes sí tenían más de 16 años, y tuvo una aprobación por el Comité Ético de Investigación del Principado de Asturias. Ya a modo de... Aquí se me fue un poco. Bueno, sí, ya a modo un poco de resultados. Aquí se me fue una diapositiva. Bueno. Como resultados. Las características demográficas de los pacientes fueron 44 pacientes, en total en ellos tuvimos 103 episodios febriles, predominaba el sexo masculino y la edad media estaba en torno a los 7 años. Estaban en torno al 50-50 más o menos en cuanto a tumores hematológicos y tumores sólidos, 50-50 aproximadamente en que tuvieran neutropenia o no neutropenia. La gran mayoría estaban en una situación de remisión completa en el momento de la fiebre. Y en cuanto a los resultados, un no desdeñable, casi 20% tuvieron episodios de alto riesgo. Obviamente, mayoritariamente no lo fueron. Lo primero que quisimos saber es si había alguna característica clínica o demográfica de estas que hemos hablado anteriormente que nos sirviera, que fuera diferencial entre los episodios de alto riesgo o no de alto riesgo, en el sentido de que nos sirviera como un factor de riesgo en función de esas características. Vemos que de todo lo que comparamos, lo único que salió significativo estadísticamente fue la duración de la fiebre, de una forma un poco paradójica, en el sentido de que aquellos pacientes que acudieran a urgencias más precozmente tuvieron más riesgo de presentar un episodio de alto riesgo, lo cual iría en contra de la literatura, que nos diría que una atención más tardía nos podría poner en una situación de mayor riesgo. Eso tiene su explicación. Luego, hablar que estuvimos muy cerca de la significación estadística en cuanto a la edad, pero bueno, si veis la media es muy cercana la una a la otra. En cuanto digo que es paradójico, es por esto que hablamos, pero pensamos que tenemos una explicación. Muchos de estos pacientes estaban ya ingresados. Probablemente ya estaban ingresados y están en una situación clínica probablemente de mayor gravedad que los pacientes que estaban en domicilio. Obviamente, los pacientes que estaban ingresados cuentan como una atención inmediata, ¿no? De menos de una hora, obviamente. Se le atendía en cuestión de 15 o 20 minutos. También pacientes que probablemente estaban en una situación de mayor riesgo infeccioso por el tipo de tratamiento que recibían, estaban más aleccionados, más, convencidos de acudir más precozmente al hospital. Y otra posibilidad es que los síntomas fueran más floridos, en aquellos pacientes que iban a tener estos episodios, por lo cual acudían más rápido a urgencia, porque si no tiene explicación que cuanto más tarde, mayor protección tengamos sería un contrasentido. Esto es lo que hemos hablado. Y luego, otra cosa que quisimos ver, ya que en esta serie la gran mayoría de los estudios solo incluyen pacientes neutropénicos. A nosotros nos parecía interesante incluso aquellos pacientes que, si bien no eran neutropénicos, estaban en mayor riesgo infeccioso, como aquellos que iban a recibir terapias post-trasplante o que estaban en situaciones de no neutropenia, pero cercanas a iniciar la neutropenia. Pero si bien es verdad que hay pacientes neutropénicos, ya vimos que eran un 50-50%, queríamos saber si esa situación iba a influir en los niveles que teníamos de biomarcadores, porque al fin y al cabo son mediadores de la respuesta inflamatoria. Si estamos en una situación de inmunosupresión, podría ocurrir que se estuvieran enmascarando ascensos, de esos biomarcadores. Como podemos ver, no hubo diferencia significativa en los niveles, las medianas, de los diferentes biomarcadores en los diferentes momentos, tanto si estuvieran en neutropenia como no, y estuvo cerca de la significación en cuanto a interleuquina 6. Pero si bien podéis ver que era en aquellos pacientes donde sí había una neutropenia, donde había valores más elevados, o sea que no había un enmascaramiento, por causa de la neutropenia en esos valores. Y luego comparamos la mediana de los niveles de estas sustancias, si había una diferencia
diferencia en estos episodios de alto riesgo y no de alto riesgo. Vemos que para PCR en el primer momento no hubo diferencias, si bien en el segundo momento de medición, a las 12-24 horas, había una clara diferencia a favor de los pacientes de alto riesgo, y donde había una clara diferencia era en la variación de esa PCR en los dos momentos, ¿no? Vemos que ascendía mucho más en las primeras 12-24 horas en aquellos que tenían un episodio de alto riesgo. Para procalcitonina había diferencias en las tres mediciones, en la primera, segunda y en la variación. Y para interleuquina encontrábamos diferencias significativas más claramente en el primer momento, en el segundo también, pero un poco más cercanas a la no significación, y lo que no veíamos diferencia era en la variación, en el tiempo. Luego, usando el índice de Yoden, que es lo que nos coloca, digamos, en el mejor, nos elige el mejor punto de corte para que digamos, maximice sensibilidad y especificidad, intentamos escoger el mejor punto de corte en cada momento. Para PCR no encontramos ningún punto de corte que fuera estadísticamente significativo, nos quedamos con este de 14,4, porque era el que un poco menos malo era, digamos. Vamos a ver reiteradamente, por lo que vimos antes y por lo que vemos ahora, que PCR en el primer momento no nos va a servir de mucho. Sí que encontramos un buen punto de corte para la segunda medición en 3,5 y un punto de corte de la variación con un ascenso de más de 291%. Para PCT, el punto de corte en 0,32, en el segundo momento en 0,94 y la variación en 113%. Esto es un poco lo que queremos decir cuando hablamos de un modelo de evaluación dinámica. Lo que intentamos demostrar un poco en este estudio es que no podemos elegir un punto de corte estático y fijo para cada momento, sino que el proceso inflamatorio y séptico es evolutivo y no es el mismo punto de corte útil al inicio de la fiebre que a las 6 horas, que a las 12, y que la variación en el tiempo nos es útil, digamos, a la hora de evaluar este riesgo. No hicimos muchos puntos de corte porque tampoco queríamos sacar excesivas analíticas a pacientes que normalmente están en situación de anemia, por eso solo escogimos 2 puntos de corte. Y para la interleuquina 6, un punto de corte claramente significativo en 164 picogramos mililitros, significativo también en el segundo momento con 104, y la variación en el tiempo no nos fue de utilidad en este caso. Esto lo vemos de forma gráfica, las curvas ROC para el primer momento en el que vemos que interleuquina 6 es claramente superior y que PCR no tiene ninguna utilidad, de hecho está por debajo, sería casi un factor confusor en ese primer momento. En el segundo momento, procalcitonina es la que obtiene mejor curva y PCR mejora su utilidad. Y en lo que es la variación en el tiempo, PCR y procalcitonina están ahí un poco a la par, y interleuquina pierde su valor. Lo que hablamos un poco del modelo Suben, en la primera evaluación, interleuquina 6 es la que tiene mejor capacidad discriminativa con un área bajo la curva de cerca de 0,9, lo cual va un poco de acuerdo con otras publicaciones como esta que ponemos aquí. Y esto no lo repito, que es lo anterior. Y la segunda evaluación, el mejor de todos, digamos, sería, curiosamente, la variación en el tiempo de PCR. Esto nos pareció muy curioso y de mucha utilidad porque PCR no tenía prácticamente valor en las dos variaciones estáticas y su valor se centraba principalmente en la variación en el tiempo. Y esto tiene una explicación para oncología, digamos, que hay muchos factores dentro de las situaciones oncológicas que no van a elevar la PCR, ya sea tipos de tumores que elevan PCR, situaciones inflamatorias de los pacientes como es la mucositis, que es una inflamación a nivel del tubo digestivo que aparece muy asociada a cuadros de neutropenia, en los cuales PCR nos vamos a encontrar valores altísimos sin que haya ningún tipo de infección. Lo que pasa es que, claro, esa situación, ya sea la enfermedad o la mucositis, no va a variar en 12 horas. El paciente va a tener un valor alto en un momento y el mismo valor alto a las 12, 24 horas, porque esa situación no va a variar. Pero el hecho de que varíen desde un valor relativamente alto o incluso bajo a uno mucho más alto, ya digo que sería una elevación de casi el 300%, que eso a efectos prácticos como multiplicar por 4,
sí que nos otorga un valor, porque sí que vemos que ahí está ocurriendo algo que no está relacionado ni con la situación de la enfermedad, ni con una situación inflamatoria como puede ser una mucositis. Luego, una vez teniendo estos datos, hicimos un estudio multivariante para ver realmente cuáles eran las variantes que tenían una mayor significación estadística. Vemos para el primer momento que la única que sale realmente significativa y claramente es interleuquina 6. Vemos, ahí hicimos la curva ROC del modelo multivariante, donde vemos una capacidad discriminatoria del 0,9% usando las 3 variantes, digamos, al mismo tiempo, la combinación de las 3. Luego, en el segundo momento, que ahí incluíamos, digamos, las variaciones, vemos que lo que es más útil de todo y que tiene una mayor significación es esta elevación de PCR entre el primer momento y el segundo, que nos dice que hay un riesgo de 31 veces de tener un episodio de alto riesgo. También la procalcitonina, de un episodio de 13, o sea, de un riesgo de 13. Este es el modelo de multivariante de la segunda evaluación, que vemos que también tiene una buena capacidad discriminatoria usando todos los parámetros a la vez. Esto se nos viene un poco a colación lo de la PCR, sobre todo que lo vimos de mucha utilidad en aquellos centros que solo dispongan de PCR. Hay muchos centros, en España probablemente no, porque es raro el centro que no disponga además de PCR de procalcitonina, pero en muchos otros países además donde solo disponen de PCR y gracias. Un valor estático no nos va a servir de nada, pero sí esa variación nos va a dar utilidad. Sí que es verdad que no va a ser tan precoz, ¿no? Y en cuanto a procalcitonina, ver que es el parámetro que fue más útil realmente en todos los momentos. Es como, no fue especialmente brillante en todos, pero fue útil en todos. De hecho, si tuviera que tener un solo biomarcador, sería el más útil, ¿no? Fue bueno en el primer momento, fue bueno en el segundo y mejor, digamos, que los otros. Y esto, bueno, se corrobora con la literatura existente. A ver, que desde este corzo no lo veo todo bien. Nada, esto es un poco repetir lo que hemos hablado. Y esto, digamos, que hemos visto, digamos, estadísticamente, no es más que la traslocación de lo que ocurre realmente en la realidad. Los biomarcadores tienen cada uno una cinética y no todos se elevan al mismo tiempo, ni todos tienen la misma forma de descender. Vemos que, bueno, aquí tenemos muchos biomarcadores, pero nos centramos en los 3 que nosotros usamos. Interleuquina suele hacer un pico muy precoz con un descenso muy acusado en las siguientes horas, y eso un poco es lo que traduce un poco lo que nosotros hemos encontrado, que es un parámetro muy útil en la primera evaluación, pero luego pierde su utilidad. Procalcitonina no se eleva tan rápidamente, pero sí que tiene una mayor elevación a partir de las 12 horas, que es donde hemos visto que efectivamente es donde es más útil. Y PCR tiene una elevación más tardía. En este caso, probablemente si nuestro estudio incluyera las primeras 48 horas, PCR tendría mucha utilidad en esas 48 horas como valor estático, ¿vale? Para lo que a nosotros nos interesa es tener una detección antes de las 48 horas, obviamente. Por eso probablemente vemos que la diferencia entre un punto inicial y un segundo punto es lo que mejor valor nos da, porque, digamos, se produce ese ascenso. Luego quisimos ver si el hecho de incluir estas variaciones en el tiempo nos cambiaba o no la capacidad discriminatoria. Vemos esta curva que es de la segunda evaluación, que era donde, o sea, no lo hacemos en la primera porque en ese momento no tenemos las variaciones. Vemos que, bueno, nos aporta, no es que nos aumente mucho la área bajo la curva, pero bueno, nos aumenta un 5% de capacidad diagnóstica. Y otra cosa que quisimos saber es que, bueno, nosotros disponemos de interleuquina 6, pero hay muy pocos centros en el mundo que dispongan de ese parámetro. Es una cosa que aquí afortunadamente tenemos, pero en otros no existiesen. ¿Qué ocurriría si no tuviéramos en otros centros que no tuvieran? ¿Sirve este modelo? Bueno, hicimos los mismos cálculos sin tener esa interleuquina 6. Y vemos que si bien
en el estudio multivariante, en el del primer momento, procalcitonina no tenía un valor muy, digamos, muy llamativo, sí que al no disponer de interleuquina, sí que vemos que no es de gran utilidad, ¿no? Nos dice que una elevación por encima de 0,32 tenemos casi más de un 8 veces mayor riesgo de tener un episodio de alto riesgo. Y vemos que efectivamente nuestro modelo con interleuquinas tiene mucha más capacidad discriminatoria que sin él, pero bueno, no deja de ser un área bajo la curva bastante aceptable. Lo mismo hicimos con el segundo momento. Ahí era algo que preveíamos, interleuquina 6 no tiene tanta utilidad, con lo cual, bueno, los valores siguen siendo muy buenos, o sea, nos aumenta mucho el riesgo, digamos, al aumentar este porcentaje y este valor de 0,92 en procalcitonina, y vemos que, bueno, las áreas bajo la curva son bastante similares, lo cual nos traduce que efectivamente interleuquina 6 en ese momento no tiene mucha utilidad. En base a estas ratio y demás, ya intentamos dar un paso más y creamos un nomograma para un mejor cálculo de ese riesgo. Eso lo quiero enseñar en dos casos prácticos, porque se va a ver mucho mejor. Este primer caso, que es son casos sacados de la práctica habitual nuestra. Una chica de 12 años con un sarcoma de Ewing metastásico en una situación de fiebre a 10 días del ciclo de quimioterapia, un ciclo de quimioterapia que es bastante aplaciante. Llega a urgencias, una situación de neutropenia profunda y nos encontramos con estos valores, ¿vale? Una PCR elevada y unas procalcitoninas interleuquinas en un grado no demasiado alto. Creamos una pequeña y sencilla aplicación donde, bueno, básicamente veis aquí los puntos de corte que nosotros habíamos elegido de las distintas variables y no es más que elegir un poco dónde nos encontramos. Si estamos por encima. Y lo que nos dice en ese momento es que nos encontramos en una situación de bajo riesgo infeccioso, bajo riesgo de los episodios de alto riesgo, digamos. Puede tener una infección, pero podemos prever que no es una paciente que se nos vaya a poner mala en un periodo corto. Sería un riesgo del 0,1% con un rango máximo hasta el 5% de riesgo en el intervalo de confianza. Esta paciente ingresa, se inicia todo el protocolo y 18 horas después se le saca un control. Vemos aquí las determinaciones que se hicieron en ese momento y las variaciones porcentuales del mismo. Simplemente elegir. Y vemos que seguimos con un riesgo bajo infeccioso. He elegido dos ejemplos en los que nos vamos, digamos, a los dos extremos, ¿no? Pero para que lo veáis más claramente. Vemos que hay un riesgo aproximadamente del 1,6% de tener un episodio de alto riesgo. El segundo ejemplo, digamos, nos vamos a ir como al otro extremo, ¿no? Es un varón de 10 años en una situación de un post-trasplante halogénico a 150 días del mismo, en un tratamiento de inmunosupresión por una enfermedad de infecto contra huésped, que si bien cuando empezó con el cuadro de fiebre de corta evolución no tenía una situación de neutropenia, decir que estas dos situaciones, tanto el propio tratamiento como el propio H, son situaciones muy inmunosupresoras. Nos encontrábamos con una PCR, al contrario que en el otro momento, no demasiado elevada, ni una procalcitonina muy elevada, pero una interleuquina, que vamos a ver. ¿Qué riesgo nos indica? En este caso podemos ver, que tenemos un riesgo cercano al 64% de tener un episodio grave. Podéis ver que tiene unos intervalos de confianza bastante amplios, por eso, claro, debido a que el tamaño muestral nuestro no era excesivamente grande. Entonces nos salen a veces unos intervalos un poco amplios. Este paciente ingresa,
se inicia el protocolo y en una determinación, unas horas después, unas 15 horas después, nos encontramos con estas determinaciones, nos encontramos una elevación muy grande de la PCR, una procalcitonina también muy elevada y una interleuquina 6 que no se elevó demasiado. Seguía alta, pero no demasiado. Y obviamente hemos elegido un caso un poco extremo para que se vea más gráficamente, pero bueno, vemos que es un paciente que tiene un altísimo riesgo de tener de hecho, bueno, este paciente obviamente desarrolló era una bacteriemia por una pseudomonas que requirió un ingreso en cuidados intensivos, un caso un poco extremo, para ejemplificar el algoritmo, digamos, ¿no? Entonces, nada, bueno, hablar un poco de las fortalezas que creemos que tiene este estudio. Bueno, creemos que hemos conseguido un modelo con una buena capacidad discriminativa. Creemos que es útil el considerar de forma diferencial el momento en que uno mide esas sustancias, el incluir las variaciones cuantitativas de los parámetros, no solo los valores estáticos, que el modelo se puede adaptar a las disponibilidades de cada centro y que incluimos pacientes tanto inmunodeprimidos, tanto neutropénicos como no neutropénicos, que es una cosa que en la literatura se echa mucho en falta. Casi todos los estudios están hechos en pacientes en neutropenia, pero no tener una cifra normal de neutrófilos no implica necesariamente no estar inmunodeprimido. Y como limitaciones, obviamente, el sesgo que siempre se produce en un estudio que sea un único centro, ¿no? Que es una muestra pequeña y con un diagnóstico heterogéneo, obviamente eso puede incluir sesgo, ¿vale? Y que solo incluimos, digamos, las primeras 24 horas, pero claro, ahí siempre hay que encontrar un equilibrio entre la precocidad de lo que queremos determinar y la precisión del mismo. Obviamente, todos estos cálculos hechos a 48 horas van a ser mucho más exactos, pero a 48 horas la detección de una sepsis probablemente vayamos muy por detrás del episodio. Como futuro estudio sería validar este estudio en un estudio de mayor muestra y sobre todo en un estudio multicéntrico, si puede ser ampliando otros biomarcadores, y algo que me interesa mucho es a otras situaciones clínicas, como pueden ser las infecciones localizadas o por gérmenes gram positivos que generalmente no producen tanta respuesta inmune y que no siempre tienes biomarcadores para detectarlos bien. Y nada, como conclusiones, que durante las primeras 12 horas tras el inicio de la fiebre, interleuquina 6 y procalcitonina van a tener gran utilidad y PCR no, que a las 12 y 24, entre las 12 y 24 horas de iniciado la fiebre, lo que va a ser de utilidad es procalcitonina y la variación de la PCR, interleuquina iba a perder su valor, y que si no solo se dispusiera de un solo biomarcador, probablemente procalcitonina es el que sería más útil en todos los momentos. Si solo se tiene PCR, puedes utilizar la variación en el tiempo. Eso te da utilidad, digamos, te aumenta la capacidad de detección, pero te quita precocidad en el mismo. Y que no se encontraron parámetros clínicos que, digamos, nos ayudaran a aumentar, digamos, esa capacidad de detección. Y que la presencia de neutropenia no se asoció a tener mayor riesgo, o sea, un paciente no neutropénico puede tener un riesgo importante. Igualmente, siempre, bueno, incluyendo las características de estos pacientes nuestros que estuvieran en una situación de tratamiento activo o con tratamiento inmunosupresor, y que tampoco determinó una diferencia, digamos, entre los niveles de biomarcadores, con lo cual son biomarcadores que se pueden usar por igual en unos pacientes como en otros. Y nada más. Si tenéis alguna duda, pregunta. Me parece que lo dejes aclarar un poco en la conclusión, pero no sé si en los datos me los perdí antes. ¿Puede ser que la producción de IL-6 esté, quiero decir, en aquellos que tienen neutropenia, por definición tendrán menos producción de IL-6? No sé si hay asociación y si pueden mascarar eso. Eso lo hicimos, lo intentamos determinar en una... A ver si me voy para atrás. Un segundo. A esa gráfica. Curiosamente,
por lo menos nuestra serie, dentro de la prudencia que nos da la muestra que tenemos, fue todo lo contrario. En aquellos pacientes, a ver, en función de... Aquí fue, mira, digamos, los diferentes valores, no había diferencia entre estar neutropénico o no, ¿vale? Y L6 estaba muy cerca, pero había mucho, o sea, una media más alta en aquellos que eran neutropénicos. Extraño, ¿no? Sí, a ver, la explicación es posible porque hubiera, o sea, porque en ese caso hubiera una, como diré, o sea, porque fueran pacientes con más infecciones, me refiero, y ahí se elevara. Sí que es verdad que luego la situación de neutropenia como tal no te ponía en una situación de mayor riesgo de infecciones, o sea, tanto un paciente como el otro tenían un mismo riesgo, digamos, fuera neutropénico no, de episodios de alto riesgo. O sea, no te puedo dar una explicación clara a esta situación. Ya digo que no, a ver, probablemente en un tamaño muestral mayor sí habría una diferencia. Sí, pero tampoco hay unos rangos muy diferentes, ¿eh? Si te fijas, no hay unas medias muy diferentes. Sobre todo porque en los casos estos, bueno, eso ya, aunque nosotros digamos estadísticamente nos sale un punto de corte óptimo en esos 160 y algo, donde más se ve claramente es cuando se te eleva por encima de 200, 300. Probablemente. Ahí es donde claramente ves que es siempre, en ese rango entre 160 y 300 hay un rango gris, digamos, en el que, pero como se te eleve por encima de 300, tienes un bicho dando vueltas en la sangre, eso es así. Históricamente, es que es una cosa muy interesante. Yo me acuerdo cuando empezamos con esto de los biomarcadores de infección, en el 2003, en el 2002, se decía que no servían para los pacientes oncológicos, porque, bueno, pues no sé, se supone que en pacientes neutropénicos no se producían esto, ¿no? Pero luego, en la práctica, hemos hecho, de hecho, precisamente en hematología, quizás tardó más en introducir PCR y CCT para el diagnóstico de infección en otros sitios de la pediatría por esto. Pero luego, en los pacientes día a día, la experiencia es... Sí, es que se elevan igual, sí. Aparte de que lo hemos visto en varios estudios, también en nuestra práctica... Bueno, que no toda la IL6 viene de los neutrófilos. Sí. Claro, y la PCR y la PCT, pero tampoco, no se sabe. Y que... Sí. Si no tienes neutrófilos, no tienes, algunos decían, es que si no tienes neutrófilos no tienes inflamación. Y estos son marcadores de inflamación, no se te van a llevar. Pero luego lo veíamos en los niños, que sí que se elevaban, y cuando lo determinamos, bueno, la realidad es que en esto. Y bueno, sí vemos que la reacción de fase aguda, desde luego, es así. De hecho, bueno, por esa regla de 3, un paciente que no tiene neutrófilos no debería poner séptico. Y vaya que se pone. O sea, porque realmente si no tienes una respuesta inflamatoria sistémica, realmente al final una sepsis es una respuesta inflamatoria sistémica inducida por una infección o por, ¿no? Realmente existe una cadena, una cascada inflamatoria que se desarrolla, porque si no, no te podrías poner séptico. Y de hecho te pones, y vaya si te pones séptico. Pero esto sí, ahí es muy interesante. Hay como una contradicción entre lo que sería la teoría inflamatoria y... Lo que no se produce cuando no hay neutrófilo es pus. Eso sí, no hay pus. O sea, no va a haber un foco purulento, pero sí hay una reacción inflamatoria de liberación de citoquinas, digamos, ¿no? Probablemente hay una producción más allá del neutrófilo, obviamente, en otros tejidos o en otros... Esto ya por curiosidad. A estos pacientes, en los aquellos que estén inmunosuprimidos, ¿se les quita la inmunosupresión? En los pacientes en que está, o sea, por ejemplo, en post-trasplante, claro, es una situación un poco compleja, hay que un poco rebajarla, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una enfermedad en gesto contra huésped por sí, no controlada, es probablemente una de las mayores situaciones de inmunosupresión que existe. O sea, tú dejas a un paciente con un H sin inmunosupresión y probablemente va a estar más inmunodeprimido
que si tiene algo de inmunosupresión, obviamente tienes que relajar un poco la dosis para conseguir que, por ejemplo, si hay una neutropenia, conseguir que eleve un poco la situación no me quiero meter en camisa 11 varas porque no soy hematólogo y no llevo trasplante, pero sí que es verdad que una situación de un H descontrolado es probablemente mucho más inmunosupresora que un H con inmunosupresión bien controlado. Porque, digamos, una de las cosas que siempre hay que tener en cuenta que no es la cuestión cuantitativa, también es la cuestión cualitativa. Es como digo, tienes todos los soldados, pero no se comunican entre ellos. Cada uno hace la guerra por su lado, digamos. Si tienes una situación descontrolada de un H, vas a tener una cifra normal en el hemograma, pero no van a funcionar. No van a hacer su trabajo, digamos. Y es más, van a estar atacando encima órganos vitales, probablemente van a estar atacando pulmón, con lo cual la situación del paciente va a empeorar.